Primero comenzamos con árboles. Dentro de los árboles vimos que había una subcategoría que eran los binarios. ¿Ok? Un subconjunto por ahí. Listo. Luego de los binarios hablamos de otro subconjunto que eran los árboles binarios, pero de búsqueda. Y por último, dentro de esta misma categoría, vamos a comenzar a ver los árboles ABL. ¿Ok? Entonces, sobre este tipo de qué de estructura de datos es que nos vamos a enfocar ahora. ¿Alguien quería preguntar algo por ahí? Inge, perdone, ahorita no está proyectando nada más que solo tiene la hoja en blanco. Eh, no estoy proyectando nada de momento. Solo estaba haciendo Ah, como ok. una recapitulación de lo que hemos hecho hasta el momento. Ah, ok, está bien, gracias. Ok. Entonces, pues básicamente eso es lo que hemos estado trabajando nosotros durante eh, estas últimas semanas, ¿verdad? Y pues como les decía, hoy vamos a darle el turno a los árboles ABR, que su nombre no tiene nada que ver con la forma de cómo es que esto funciona, pero eh, sí tiene cierta relación con todo lo que hemos estado viendo. Por eso es de que nos va a resultar ser pues algo simple todo esto. Muy bien. Voy a utilizar mi presentación, ahora sí. Y vamos a comenzar a proyectar. Bien. Alguien me hizo una pregunta la semana pasada, lo recuerdo muy bien, donde me decía, ¿y qué pasa si comenzamos a eliminarnos de ese árbol binario de búsqueda, pero solo los nodos que están de un solo lado de del árbol? Por ejemplo, que estuviéramos eliminando el nodo 61, 52 y 73 de, de este ejemplo que está por aquí. Eliminando estos tres nodos, pues veíamos un desbalance, ¿verdad? Recuerden de que hay una forma de visualizar esto y es como que si fuera ¿una qué? Una balanza, ¿no? Y bueno, cuando sucede eso, lo que hacemos es perder cierta eficiencia, porque uno de los principales objetivos sobre esta estructura de datos es el mejorar la eficiencia para encontrar información. ¿Sí? Hemos visto durante estas últimas clases cómo es que las diferentes estructuras de datos funcionan, pero también con el objetivo de ver qué ofrecen como ventajas una sobre la otra. Y en este caso, pues el árbol binario de búsqueda va a ser muchísimo más eh, avanzado en su tiempo de respuesta para poder ubicar los elementos que conforman la estructura de datos. No sé si queda clara en relación ese performance de búsqueda de información. Por ejemplo, si estamos comparando un árbol binario versus una lista enlazada, por ejemplo. ¿Qué pasaría si la lista enlazada tiene todo este conjunto de elementos que se ven en este árbol de la derecha que estoy marcando? Si tuviéramos en esa lista enlazada, vamos a tener exactamente la misma cantidad de elementos. Pero ¿por qué el árbol binario es más eficiente que una lista enlazada? Porque va a depender que el número que busque, así va a ser la búsqueda, porque si va a ser una lista enlazada, se va a tardar tal vez un poco más en la búsqueda, pienso yo, no sé. Ah, ok. A ver, dame un ejemplo.
del por qué ves esa característica. Por ejemplo, que si quiere buscar el número 73, entonces en la lista enlazada va a comenzar desde el 10, por ejemplo, y se va a tardar Ok. buscando cada uno de los números que se encuentran después del 10, no que en el binario ordenado, creo, el árbol ordenado va a empezar con 41, sabiendo de que se tiene que ir por la derecha y se va a tardar menos, ¿verdad? Ok. El número de, ¿qué digamos? De pasos que tiene que realizar para encontrar un elemento se va a ver reducido muy probablemente al momento de utilizar un árbol binario, a diferencia de una lista enlazada, que digamos de que en el peor de los casos, porque al final hay que compararlo de esa manera, ¿cómo sería encontrar un elemento, por ejemplo el 73, siendo el peor de los casos dentro de esta arquitectura? Simplemente van a hacer dos movimientos para hallarlo. A diferencia del peor de los casos de una lista enlazada, que el 73 se encuentra al final de la lista. Tendría que realizar varios pasos, en total prácticamente el número de nodos que tenga, para alcanzar ese elemento. Es ahí donde existe una eficiencia con este tipo de estructura de datos, pero tiene un problema el árbol binario de búsqueda, y es que puede quedar desbalanceado. Ya tenemos un orden, eso ya es una ganancia, pero podríamos llegar a tener un desbalance al punto de que la estructura se vea como el árbol que se encuentra en el lado izquierdo, que en vez de árbol pareciera, ¿qué cosa? Bueno, no parece nada. Sigamos entonces. Un árbol binario equilibrado viene a ser prácticamente un sobrenombre a un árbol ABL. ¿Ok? Cuando hablamos de algo de una estructura de datos tipo árbol que se encuentra equilibrado, estamos hablando del árbol ABL. Así que son árboles binarios de búsqueda, pero que tienen un plus. Y es que cumplen la condición en cada. Este es un árbol binario de búsqueda en el que las. Inge, ¿Será para todos igual? sí, Inge, Sí, no se escucha muy no te bien. escucho. Entrecorta, Inge, fútbol. Sí, no, tal vez nos vamos a mover a Zoom. Ustedes me dirán. ¿Ahorita se escucha bien, ingeniero? Hoy sí está mejor. Sí, ahorita sí. Sí, ahorita. Ok, Sí, gracias, Inge. Sí, está bien. muy bien, ya sacamos a toda la mano que estaban viendo Netflix ahorita. Viéndose la de Falcon, estaban. Cada vez viendo esa de 4 horas, van por las 3 horas y media. Bueno, entonces, los árboles binarios equilibrados, les decía que son árboles ABL, donde las alturas de los subárboles izquierdo y derecho de cada nodo no pueden diferir en más de una unidad. Sí. El restar la altura del subárbol derecho del nodo de la altura que tenga el subárbol izquierdo de ese nodo nos da ese factor de equilibrio, el cual no puede superar en una unidad para decir que cumple con las características necesarias de indicar que el árbol es balanceado. Me doy a entender con esa parte porque esto es lo principal. Les recuerdo que la computadora no sabe
porque no utiliza la vista para determinar si un árbol está balanceado. Él necesita un proceso matemático que se lo diga, una condición matemática que le ayude a determinar en qué momento el árbol está balanceado o no, y eso es por medio del factor de equilibrio. Ok, entonces, como es una diferencia de alturas de los subárboles, pues en ocasiones va a estar más grande el subárbol derecho que el izquierdo, y pues por lo tanto va a ser una unidad positiva la que tengamos ahí. Caso contrario, puede llegar a ser más grande el subárbol izquierdo, entonces ahí es donde podemos llegar a tener ese valor negativo, o puede ser cero porque simplemente está perfectamente balanceado. Esos son los tres casos en los cuales vamos a considerar que el factor de equilibrio nos va a permitir realizar esa operación. Ok, ¿qué pasaría con este árbol si quisiéramos agregar la clave 2 o el valor 2 a la estructura y determinar el valor del factor de equilibrio de cada uno de los nodos? Por ahí creo yo que vamos a trabajar para ir comprendiendo de mejor manera el tema. Voy a ver qué tal me va con esto del Jamboard. Lo voy a pegar aquí. Y así lo tengo aquí a la mano. Ok. Bien. No sé por qué no me quiere ayudar esto. Pero usemos este parámetro. A ver. Si quisiéramos agregar la llave 2, por cierto que eso lo voy a poner con un color amarillo. El camino que se debería de tomar para hacerlo es comenzando a partir de la raíz. ¿Se recuerdan de todo eso, verdad? Comenzamos de la raíz y verificamos si la llave nueva que queremos agregar puede llegar a ser mayor o menor, para saber en cuál de los dos lugares nos tenemos que mover. Siendo 2 menor a 15, pues entonces nos tenemos que mover hacia la izquierda. ¿Ok? Y preguntamos nuevamente porque sabemos de que cuando queremos agregar un nuevo nodo, ese nodo tiene que ser hoja. Y como esta ubicación está siendo ocupada, no puede tomar ese lugar, así que preguntamos si es menor o mayor al número. El 2 resulta ser menor, así que nuevamente nos movemos hacia la izquierda, preguntamos si esta ubicación está vacía, en este caso no lo está, y volvemos a hacer la operación. Preguntamos si es menor o mayor, vemos que es menor, y esta ubicación actualmente, que es a la izquierda del 6, se encuentra vacía, y por lo tanto, este sería el lugar en el cual ubicaríamos esa clave número 2. Hasta ahí nada nuevo, ¿verdad? Un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué estoy remarcando en color amarillo todo lo que acabo de realizar? Esto es clave para lo que estamos por trabajar, ya que pues esto tiene un sentido en relación a qué debo de evaluar. Es decir, qué camino utilicé para también saber qué pude haber afectado en el balance de los nodos basado en la nueva llave que acabo de agregar. La clave 12 no se vio afectada derivado de agregar el 2. No fue parte del camino. Entonces ni siquiera me habría de preocupar por saber si el factor de equilibrio de la clave 12 es el correcto. Ni tampoco el de la clave 20, porque no formó parte de ese camino. No se vio afectado en determinar cuál va a ser el factor de equilibrio. A diferencia del valor 2. Obviamente, como ya sabemos que es hoja, no lo tendríamos que evaluar porque su factor de equilibrio siempre va a ser jóvenes. Yo creo que ya perdí la señal porque ya no me hablaron. La que está tiene que ser
Menos uno o uno, ¿no? Tiene que ser o 1 o menos 1 o 0. De esa clave número 2 que acabo de agregar, ¿qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es el factor de equilibrio? Menos 1, dice Justin por ahí. ¿Qué dice el público? Pregunta, ¿qué es el factor de equilibrio nuevamente? Y todavía lo recalqué, tomen en cuenta que esto es lo más importante, porque si no, no vamos a poder determinar un árbol ¿Qué binario, un será la árbol ABL. diferencia entre las alturas del árbol? Es la diferencia de las alturas de los árboles o subárboles izquierdo y subárboles derecho. ¿Qué altura tendrá el subárbol derecho de 2? ¿Cero? Ok, ¿y la altura del subárbol izquierdo de 2? Sí, Pues igual cero. cero, ¿no? También es 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ambas alturas? Ninguna. 0 menos 0. Sí, el factor de equilibrio de esta llave, que es 2, viene a ser 0 porque recuerden de que si es la diferencia de las alturas de los subárboles derecho para calcularlo y es un nodo nuevo, pues ese nodo no va a tener ninguna diferencia porque no tiene hijos. Por lo tanto, el factor de equilibrio va a ser 0 y siendo 0 es el grado más equilibrado que puede llegar a tener un árbol. ¿Ok? Solo en el cálculo de la altura se recuerdan de que siempre le sumábamos una unidad. Al final no tiene ninguna incidencia. Yo creo que nos da lo mismo que le sumemos o no le sumemos esa unidad y para fines prácticos lo vamos a tomar de la manera más simple. Bueno, si el nodo 2 no tuvo ningún problema, yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que bajo las características que hemos visto del árbol ABL, este árbol de ejemplo está balanceado? ¿Sí o no y por qué? Dije, yo justo eso le iba a preguntar porque en esa parte del 2 sí está todo claro que es cero, pero ¿qué pasaría con el 7 del lado izquierdo? Porque si solo puede ser uno menos uno o 0, ¿cómo se calcularía? La forma de calcularlo sigue siendo lo mismo. El valor resultante de ese cálculo es el que tiene que estar dentro de los parámetros que vamos a decir que son de equilibrio. Menos 1, 1 o 0. ¿Sí? Esos son solamente un parámetro para saber si está equilibrado o no. Pero la forma de calcular el factor de equilibrio de todos los nodos es la misma fórmula que acabamos de hablar. La altura del lado derecho menos la altura del lado izquierdo, y esa diferencia es el factor de equilibrio. Entonces, te devolvería la pregunta para ver si me doy a entender, Roberto. Si estuviéramos evaluando el factor de equilibrio de la clave 7, ¿cuál sería? Sí estaría desequilibrado del lado izquierdo. Pues no estoy del todo seguro. A ver, Justin.
No sé si estoy mal, pero aquí el factor de equilibrio para el nodo 7 tendría que ser -1. Tendría que ser, ¿cuánto me dijiste? No te alcancé a escuchar. 1, decís. ¿Y qué tendría que ser uno, no? Pues no sé, ustedes me dirán cómo lo calcularon. Es 0 porque a la derecha. El problema es el 6. Ok. Bueno, está bien. No, ahorita nos vamos a empapar del tema para que quede así bien claro. Veo que ahí hay ciertas diferencias, pero está bueno que opinen. Ahí lo vamos a ir corrigiendo ahorita. Ok. Veamos pues. El factor de equilibrio o ese factor de balance de un nodo se define como la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo correspondiente. Ojo, que estamos hablando de cada nodo, porque cada nodo tiene una altura. En eso creo yo que estamos de acuerdo. Y la forma de calcular el factor de equilibrio siempre es altura del lado derecho menos altura del lado izquierdo de sus subárboles. Si el resultado de esa diferencia es 1 menos 1 o 0, decimos que el nodo no tiene ningún problema y se encuentra equilibrado. Pero si se sale de ese margen de datos, ahí sí existe un problema de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el factor de equilibrio del nodo 7? Sí sabemos que la fórmula para calcular el factor de equilibrio es la altura del subárbol derecho, lo voy a poner así, menos la altura del subárbol izquierdo. -1, Inge. Menos 1. Hoy sí segurísimos. Sí. Si es en el 7, sí. Ok. ¿Por qué? Porque la altura del subárbol derecho decimos que es una unidad y la altura del subárbol izquierdo sería de 2 unidades y entonces 1 menos 2 nos daría menos 1. Y menos 1 es un valor aprobado para decir que ese nodo se encuentra balanceado. Ojo, ese nodo 7 se encuentra balanceado. No estoy diciendo que no esté balanceado o que sí lo esté, pero al menos al nivel de la clave 7 sí lo está. Vuelvo a la pregunta que hice originalmente. ¿Creen ustedes que este árbol está balanceado o no basado en las características que hemos visto en la clase? No, Inge. No, Inge. A ver, ¿por qué no? Bien, Inge, está balanceado. No, porque el factor de equilibrio del nodo 15 sería -2 y eso sale del parámetro que ya tenemos establecido. Excelente. A ver, por aquí el compañero que no alcancé a ver el nombre me dice que el factor de equilibrio de la clave 15 es de -2. A ver si es cierto. Y altura del subárbol derecho, 1. Altura del subárbol izquierdo, 1, 2 y 3. Entonces, 1 menos 3 nos da -2. Ese factor de equilibrio de la clave 15 siendo -2 nos dice que este árbol no se encuentra balanceado porque no está dentro del rango de valores permitido para realizar esta validación que nosotros pusimos por aquí. No sé si me doy a entender hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Esto tiene que estar claro, porque si no, lo demás, olvídense. Sí, ahora sí está más claro, Inge. Gracias. Buenísimo.
Marvin, ¿cómo lo ves? Sí, sí se entiende mejor ahora. Marvin Ventura. Vi que se encendió el micrófono, pero no escuché nada. Ok. Sigamos entonces. Ok, ¿cuál es el algoritmo de inserción de un nuevo nodo para un árbol binario de búsqueda? Ok, listo, Mario. El modo de inserción, pues ya prácticamente lo vimos, que es utilizar el mismo algoritmo para agregar un nodo de un árbol binario de búsqueda, pero tenemos que hacer una evaluación adicional. Y es que el proceso no termina solo con agregar la llave. Es necesario recorrer el camino de búsqueda en el sentido contrario, así como lo hicimos para poder agregar, hasta llegar a la raíz. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de actualizar el factor de equilibrio de cada uno de los nodos que conforman ese camino. Así que cada vez que nosotros agregamos un nuevo nodo, además de ubicarlo en el lugar adecuado, tenemos que calcular el factor de equilibrio de todos los nodos en el orden inverso ahora a como fue insertado, en el orden inverso, para garantizar de que todos los nodos que forman parte de ese camino al momento de agregarse no implicaron un desbalance en ese nodo, y de ser así hay que aplicar un mecanismo que nos ayude a mantener al árbol balanceado. Para el ejemplo que vimos ahora, el camino que se tuvo que utilizar por eso lo dejé en color amarillo, el camino que se tuvo que utilizar para agregar la clave 2 fue, primero, comenzamos con el 15, la raíz, nos pasamos para el 7, luego para el 6 y por último lo volvimos hijo de 6. Así que aquí, para garantizar de que este árbol se encuentra balanceado, se calcula el factor de equilibrio de este nodo, de este nodo y de este nodo, de esa misma manera, como lo acabo de hacer, en sentido contrario, y por cada evaluación debe de asignarle el factor de equilibrio que le corresponde, y si supera la unidad, es decir, es más de una unidad, entonces sí es necesario realizar una operación de rotación, así se le llama al mecanismo para ajustarlo, y con ello hacemos que el árbol nuevamente se vuelva a balancear. ¿Vamos bien hasta aquí? Solo dije, yo me confundí un poco en esa parte. El nodo, en caso de, sí entiendo es cómo se calcularía, pero sería en el caso del 6, sería sí, 0 menos 1, y en el caso del 7, Fíjate que en el caso del 6, sí te alcancé a escuchar porque decías que el factor de equilibrio para esa llave es menos 1. Después ya no te alcancé a escuchar. Lourdes, quería decir algo. Adelante, entonces adelante. Sí. Para mientras que me escribía Roberto, no te alcancé a escuchar, disculpa. Vamos a ver, Lourdes me dice, deberá ser un valor nulo el siguiente. No entendí la pregunta. Fíjense pues. Va de nuevo. La forma de agregar la clave 2, creo yo que no hay ningún problema. Ahí sí creo que lo entendimos, y el camino amarillo es el que vamos a seguir. Ahí hay una miga de pan que nos dice cómo regresar hasta la raíz. Bien. Para saber, luego de agregar la clave 2, para saber que el árbol se encuentra equilibrado,
debemos de calcular el factor de equilibrio de cada uno de los nodos por los cuales fue necesario realizar ese camino para agregar la clave 2. Es decir, vamos a pasar por el camino amarillo, el camino de las rosas amarillas. A ver, en orden contrario a como lo agregamos. ¿Por qué? Porque primero comenzamos 15, 7, 6 y 2. Ahora comenzamos con el 2, pasamos al 6, luego al 7 y luego al 15. Esa sería la forma de evaluar los valores de equilibrio. Entonces, del 2 nos pasamos al 6. ¿Cuál es el factor de equilibrio del 6? 0 menos 1 nos daría menos 1. Pues está dentro del rango aceptable, no hay problema. Nos pasamos al siguiente. Factor de equilibrio del 7. 1 menos 2 nos daría menos 1. De igual está aceptable. Nos pasamos al 15. 1 menos 3 nos daría menos 2. Aquí hemos de determinar que este nodo no se encuentra balanceado y por lo tanto el árbol no está balanceado y es necesario hacer un ajuste para balancearlo. No sé si me doy a entender hasta acá. No, ¿por qué tendríamos que tomarlo? Vean ustedes, gráficamente ustedes pueden notar de que el agregar al 2 no tuvo ninguna incidencia con el 12. El 12 no creció ni se hizo más pequeño por agregar el 2. El 20 tampoco. O sea, no tuvo ningún efecto. Por eso es de que no se evalúa. Y evalúa solo por el camino donde recorrimos para agregar ese 2, porque todos esos nodos sí pudieron verse afectados. Ok, Roger, adelante. Inge, una consulta. ¿Por qué fue que agregó el 2? O sea, ¿con qué fin? Con el fin de generar un desbalance. Ah, ok, no es que haya que agregarlo por algo, solo es para ejemplificar. Para ejemplificar cómo se calcula el desbalance, así es. Ah, ok. Porque, por ejemplo, usted pudo haber agarrado el lado derecho y agregar 3 nodos más, digamos. Sí, no hay ningún problema. O sea, que tu estructura de datos sigue funcionando como el árbol binario de búsqueda. Puedes agregar nodos en donde quieras. ¿Ok? Pero ahora tenemos que garantizar de que esté balanceado. Y aquí este es un claro ejemplo de que este árbol no está balanceado. Y por ahí es donde nos vamos a enfocar. Tevi, adelante. Inge, para balancear el árbol sería un movimiento de izquierda a derecha del 12, que el 12 pase a ser raíz. Por ahí es donde va la solución, ¿verdad? Ajá. Hay que hacer una rotación, que es lo que se utiliza técnicamente para manejar todo esto. ¿Ok? Ya se me está adelantando ahí, pero sí, por ahí va el asunto. A ver, Lourdes me escribe en el chat y dice, vamos a ver, agrega un nodo. Ah, ok, creo que ya entendí. Va, listo, no hay problema. Entonces, ok, creo que vamos bien hasta ahorita. Ya la reestructuración del árbol, esos ya son otros 20 pasos, que es parte de lo que vamos a comenzar a ver. Bien. Una vez hecho ese análisis de cálculo del factor de equilibrio en el orden inverso, el proceso de regresar por ese camino de búsqueda va a terminar si llegamos a la raíz del árbol. ¿Ok? Si llegamos a la raíz del árbol y todo bien, es decir, todos los factores de equilibrio no superan una unidad, le decimos que el árbol está balanceado y se terminó el proceso de inserción, que eso es lo que estábamos viendo. O incluso, cuando se hace una reestructuración, aunque yo no estoy del todo seguro que solo con reestructurar pueda llegar a estar equilibrado el árbol. Creo que he visto otros casos donde se tiene que hacer
otra reestructuración en diferentes niveles del árbol derivado del camino que se tomó. Creo haber visto por ahí un caso de ese tipo. Entonces siempre yo recomiendo validar todos los nodos hasta llegar a la raíz. Y hasta ahí decimos que el proceso de inserción termina. Okay. Al realizar la reestructuración es necesario determinar el factor de equilibrio de los restantes nodos, que eso ya lo vimos. La clave 12 y la clave 20 no incidieron, no se vieron afectados y por lo tanto no tuvimos que tocar esto para nada. No he compartido todavía esto, ¿verdad? Se los voy a compartir aquí. Ahora lo escribo en los dos chats. De repente alguien se va a animar ahí más adelante a ayudarme a balancear alguno de los árboles que vamos sacando. Ok. Veamos pues. Si cuando un nodo está descompensado a la izquierda y se inserta el nuevo nodo en la rama izquierda, pues por razones obvias, al crecer la altura de esa rama, el factor de equilibrio puede llegar a incrementarse. Si caso contrario tenemos un desbalance del lado contrario a donde queremos insertar, lo que va a hacer es mejorar el factor de equilibrio. ¿Sí? Tal es el caso de que, por ejemplo, así como se está presentando el árbol del inciso A, el que está en la izquierda, el factor de equilibrio de la clave 90 es de 1. ¿Sí? Eso significa que siendo un 1 positivo, entonces tiene un peso mayor hacia la derecha. Eso por razones lógicas. La ecuación de factor de equilibrio está bien simple. Altura de rama derecha menos altura de rama izquierda. En este caso es 1. ¿Por qué? Porque tiene un nivel más en su rama derecha. 1 positivo. Para crear o para mejorar un equilibrio de la clave 90, ¿qué tendría que hacer? Para mejorarlo significa que está perfectamente balanceado, es decir, que su factor de equilibrio es 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Agregar otro nodo a la izquierda. Agregar un nodo a la izquierda y que con eso se obtenga ese factor de equilibrio más preciso o más exacto que pudiéramos llegar a generar. En este ejemplo vemos que hay un nodo precisamente a la izquierda que se incorpora en el árbol B, que es el nodo 60, y con esta incorporación pues se mejora el factor de equilibrio de la clave 90 porque ahora es 0. ¿Qué habría pasado si lo hubiéramos incorporado a la derecha del árbol original, a sabiendas de que ya se encontraba con cierto desbalance a la derecha? Pues creo que la respuesta está más que clara. Simplemente el árbol se iba a quedar desbalanceado porque ya se iba a superar esa unidad que habíamos tomado originalmente. Muy bien. Entonces, ¿qué escenario nos vamos a encontrar de desbalance? Pues por la forma como se ubican los nodos, vamos a poder llegar a tener 4 escenarios que gráficamente se visualizan en la diapositiva que ustedes ven. Los escenarios 1 y 3 podríamos decir que son escenarios imágenes, ¿sí? Solamente que están orientados a la izquierda o orientados a la derecha. Y el escenario 2 y 4 pues también se convierten en escenario imagen, solo que ahí podemos ver que existe un desbalance que podríamos denominar de izquierda a derecha para el escenario 2 o de derecha a izquierda. ¿Por qué hay un desbalance? Porque hay 2 unidades más del nivel o de la altura que puede llegar a tener su árbol derecho a diferencia de su árbol izquierdo. ¿Ok? En el primer y tercer caso se conoce, o se puede nombrar como que fuera el escenario de izquierda a izquierda, o el escenario 3, que es el escenario derecha a derecha, por la forma o la estructura en la cual se encuentran los nodos ubicados. Solo para tenerlo presente. Los escenarios 1 y 3 se resuelven de una forma bien simple, y es por medio de una rotación simple hacia el lado contrario al cual se encuentra desbalanceado.
Por ejemplo, el escenario 1, vemos que el desbalance ocurre porque el lado izquierdo es más pesado que el lado derecho. Por lo tanto, la forma de resolver ese árbol para balancearlo es haciendo una rotación al lado contrario de donde se encuentra con mayor peso, es decir, una rotación simple hacia la derecha. Y en el caso de imagen, que sería el escenario 3, al estar desbalanceado a la derecha, lo que hacemos es hacer una rotación simple hacia la izquierda y con ello vamos a lograr que el árbol se logre balancear. Ese es el escenario más simple, el 1 y el 3. Pero los escenarios, digamos, un poquito más complejos, pero en realidad es lo mismo, solo que se hace dos rotaciones. Se hace dos rotaciones simples. Decimos que hacemos una doble rotación, pero en realidad estamos haciendo dos rotaciones simples, en el cual se hace una rotación simple hacia la izquierda para el escenario 2 y posteriormente una rotación simple hacia la derecha. Y todo lo contrario con el caso 4. Pero así hablado, la verdad, no me ayuda mucho y eso sí hay que ejemplificarlo. Pero tómenlo en cuenta porque dependiendo de cuál sea el escenario, sí es determinante para saber qué tipo de rotación hay que hacer, si es simple o es compuesta. Si es una rotación simple hacia un sentido o una rotación doble. Ok. Solo quiero que lo tengan presente y más adelante ya vamos a ver cómo es que eso se realiza. La rotación simple va a implicar a dos nodos. El nodo problema, es decir, el que tiene más de una unidad en su factor de equilibrio, y el nodo descendiente, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo del escenario en el que estemos. Ojo, tomen mucha atención a esto porque esto sí ya es información que nos va a ser útil para realizar las rotaciones. Y la rotación doble están implicados tres nodos, y es un poquito más complejo el procedimiento, pero en realidad es hacer dos rotaciones simples de las que acabo de explicar. Insisto, mejor en el ejemplo lo explico de mejor manera, porque habladito cuesta más darse uno a entender. Comencemos con lo simple. La rotación simple resuelve la relación de equilibrio de un nodo que tiene un desequilibrio de izquierda a izquierda o de su composición simétrica, derecha a derecha. Ok. ¿Qué implica el hacer una rotación simple? Implica mover dos nodos. El nodo problema y los componentes asociados a su nodo hijo, ya sea el izquierdo o derecho, dependiendo de qué escenario sea. Si es izquierda a izquierda o derecha a derecha. Ok. Por aquí un ejemplo que lo vamos a ver más adelante para ver cómo es que esto funciona. Y caso contrario para la rotación simple, pero visto desde el escenario de la derecha. Yo prefiero utilizar el algoritmo, que ese definitivamente me va a servir para darme a entender, porque programáticamente esto se puede volver un lío si no lo comprendemos. Entonces nos vamos a ir de la mano con eso. Bien. Todo va a depender de qué tipo de rotación tengamos que hacer. Si es una rotación simple hacia la derecha o es una rotación simple hacia la izquierda. Bien. Si estamos hablando de una rotación simple hacia la derecha, es decir, que el escenario es izquierda a izquierda porque tiene un desbalance pesando más a la izquierda, la forma de realizar algorítmicamente esa rotación es haciendo una suposición de algo, donde vamos a agregar dos nuevos apuntadores. El apuntador N, que va a apuntar al nodo que es problema, es decir, al nodo que está desbalanceado. Y el apuntador N1, que es la referencia al nodo de la rama izquierda. ¿Por qué? Porque es una rotación izquierda a izquierda. Ok. Y los tres pasos para poder rotar son estos tres que vemos de este lado. Yo creo que aquí ya me había adelantado con una imagen. Déjenme buscarla, porque eso sí nos va a ser útil para explicar todo esto. Esto digamos que tal vez sería lo más complejo que vamos a encontrar, pero van a ver que una vez que la cachemos va a resultar ser bien fácil.
Vamos a ver. Voy a copiar algo por aquí y lo vamos a pegar en... Veámoslo así. No sé si alguien quería hacer una pregunta que abrió su micrófono. Ok, está bueno el chisme. Vamos a ver. Les pongo este árbol de ejemplo. Ok. Tenemos el árbol 15, 20, 12, 7, 6, 2. Se recuerdan que agregamos la llave 2. Es el mismo que estaba utilizando en la parte original. ¿Ok? En el ejemplo original. Muy bien. Fíjense pues. Al momento de agregar la clave 2, revisamos el factor de equilibrio del 6 que nos dio menos 1, del 7 que nos dio menos 1 y del 15 que nos dio menos 2. El 15 es nuestro nodo problema y por lo tanto lo vamos a bautizar por medio del nodo n. No es que lo estamos bautizando, en realidad estamos agregando un puntero que se llama n a el nodo 15. Y como es un escenario de izquierda a izquierda, entonces vamos a hacer una rotación simple hacia el lado contrario donde se encuentra desbalanceado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Ingeniero. Ok, sí vamos bien, va. Sí, Va, Sí, nítido. Entonces, por cierto, voy a poner aquí el chivo del ¿cómo se llama? Del algoritmo, porque ese es el que nos va a servir pero un montón para comprender qué vamos a hacer con esto. Lo vamos a poner aquí mismo, porque si no, no sabemos qué hacer. Va, ahí está. Listo. Según este algoritmo, ya dijimos que hay un apuntador que se llama n, que apunta al nodo problema, que es el 15. Y un apuntador n1 que está apuntando al 7. Tenemos que hacer una rotación simple hacia la derecha, perdón. Y esto es porque es un escenario izquierda-izquierda. Lo voy a poner aquí. Escenario izquierda-izquierda. Por lo tanto, una rotación simple hacia la derecha. Así les queda por ahí a ustedes ahí esa documentación cuando ingresen ahí al Jamboard. Muy bien. O sea que esta onda lo tenemos que rotar una sola vez hacia la derecha. Muy bien. Ok. Ya tenemos los apuntadores N al nodo problema y N1 al nodo izquierdo porque era un escenario de izquierda a izquierda. Ok. Según el algoritmo, el primer paso que yo tengo que hacer es que el nodo izquierdo de N ahora va a apuntar al nodo derecho de N1. Ok. Ahorita el nodo izquierdo de N, ¿a quién apunta? Pregunto. ¿Al 7? 15. El 15 del nodo izquierdo está apuntando al 7. Y ahora le estamos diciendo que deje de apuntar al 7 para que apunte a el nodo del lado derecho de N1. ¿Quién es el nodo del lado derecho de N1? 12. El 12. Es el 12. O sea que el apuntador izquierdo de 15 ahora apunta a 12. Voy a poner aquí el paso que estamos haciendo. Vamos a ver si nos cabe. Lo voy a poner muy, muy pequeñito. Ya sé qué voy a hacer. Paso número 1. Lo voy a poner aquí. Y el resultado de eso lo voy a poner aquí abajo. Entonces,
Voy a seguir poniendo el 15 aquí arriba. Con el lado derecho del nodo 15 dijimos que no se hace nada, pero sí ocurrió algo. Voy a poner aquí el 12, voy a poner por aquí el 7 para que se vean igual a como venían. Aquí está el 6 y aquí está el 2. Ok. Ahorita está así, pero con este paso del algoritmo, yo tengo que cambiar este apuntador. Entonces, perdón, este apuntador lo quito de aquí y ahora apunto al 12. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Inge, Hagamos. Sí, adelante. ahí se fue, pero hasta la segunda línea, ¿verdad? Según el algoritmo, sí. Ok. Va. Ahora vamos a hacer el paso número 2 que nos dice el algoritmo. Y eso lo voy a poner por acá. Un segundo paso lo voy a poner como que más abajito. Ok. Bien, dice que el apuntador derecho de N1 ahora apunta a N. A ver, el apuntador derecho de N1, ¿a quién está apuntando actualmente? Actualmente me refiero a este escenario. A 12. A 12, ok. Recuérdense que este es N y este es N1. Y N1 está apuntando al 12. Pero ahora nos dicen que el apuntador derecho de N1 deje de apuntar a 12 para que ahora apunte a N. ¿Y N quién es? 15. 15. Es el 15. O sea que ahora esto quedaría así. Aquí vamos a poner el 7 para que visualmente quede mejor. Ojo que esto es solo para que lo visualicen internamente, solo son apuntadores. El 6 nunca entra en incidencia aquí, el 2 tampoco. El 15 lo voy a poner aquí abajito, pero insisto, no tiene ninguna incidencia. Y el 12 lo voy a poner aquí porque eso ya estaba aquí. Eso ya lo habíamos hecho en el paso anterior. Lo único que vamos a hacer ahora es esto, que N1, el puntero derecho, ahora apunta a N. Si este es N1 y este es N, entonces el apuntador derecho de N1 apunta a N. Y el último paso es de que N ahora se convierte en N1. Es decir, que este apuntador que teníamos antes, hacia 15, ahora apunta al mismo N1. Y eso es porque cuando exista una rotación de valores internos, de llaves internas, ese cambio que hicimos hace que el papá reciba como hijo a la nueva raíz de esa rotación. En este ejemplo no se logra notar porque fue la raíz la que tuvimos que modificar, pero van a ver que en otros casos eso sí llega a ser un valor determinante para él. Y con eso se termina la operación de rotación. Una rotación simple hacia la derecha, con lo cual nosotros rebalanceamos o reestructuramos, creo que sería la palabra adecuada, reestructuramos nuestro árbol para que éste pueda llegar a tener un equilibrio y que nuevamente podamos agregar llaves a ella, garantizando de que la altura de este árbol siempre va a tener el mejor performance posible. ¿Dudas hasta aquí? Sí, Josué.
Ingeniero, y en ese nuevo árbol que se creó, cuál pasaría a ser N1? N1, según el algoritmo, no hace nada más, o Ah, sea ya, que se queda igual. solo se queda así. Ah, bueno, Sí, ahí solo se queda. Sí, gracias. ok. ¿Alguien más, jóvenes? Inge, entonces nuestra nueva raíz ya no sería 15, sino sería 7. Exactamente. Para este caso, eh, donde el desbalance ocurrió precisamente en la raíz, fue necesario hacer una rotación y que esa rotación implicó un cambio incluso hasta en la raíz misma. Así es. Ok. Dicho en palabras esto al final es un algoritmo que sirve para hacer un balance, pero dicho en palabras que espero yo que un poco más simples. Si el escenario es izquierda-izquierda, es decir, que está desbalanceado porque pesa más a la izquierda, es necesario hacer una rotación simple hacia la derecha. ¿Cuál sería la forma de hacer la rotación? Los hijos de la rama derecha de 7 pasan a ser hijos de la rama izquierda de 15. Y el 7 tiene como hijo derecho a la llave 15, que es quien antes funcionaba como raíz. Esa es la explicación de ese algoritmo para poder crear ese balance. Yo no sé quién lo entiende más de una forma o lo entiende mejor de la otra, pero dicho en palabras naturales, esa sería la forma de hacerlo, y dicho algorítmicamente sería de esta forma. ¿Por qué se necesita hacer este primer paso? De que el hijo derecho, de que los hijos de la rama derecha del 7 pasen a ser hijos de la rama izquierda de 15, porque si nosotros solamente rotamos a la derecha poniendo como hijo derecho al 15, los hijos derechos del 7 se quedarían huérfanos. No tendrían a quién poner como papá porque ya está ocupada la dirección hacia la rama izquierda 6 y la dirección hacia la rama derecha con 15, y estos hijos se perderían. Es por ello que los hijos derechos del 7 pasan a ser hijos izquierdos del 15 para que ningún hijo quede abandonado. No sé si me voy a entender o lo estoy haciendo más bolas. Interpreto su silencio. Yo me confundí un poco con esa parte, dije, pero creo que al ver el lado, ¿cómo sería el lado derecho? Lo entendería un poquito más. Ok. Inge, yo Hagamos... pues más o menos también lo entendí, no estuvo tan difícil. Va, hagamos un ejemplo y vamos agregando llaves para ir creando escenarios de este tipo. De izquierda a izquierda y de derecha a derecha. No me quiero meter a los otros. Ok. Brian, decime una llave que querrás agregar a nuestro primer árbol. Cualquier número, ¿eh? Sí, lo que querrás. 37. Vamos con el 37 entonces. ¿37 o 77? Ya te lo cambio. 37, Inge. Ah, vaya, 37, ahí estamos. Esa es nuestra primer llave cuando el árbol está vacío, y esta sería la raíz. Vaya. Yo quiero hacer un desbalance ahora hacia el lado contrario, porque ya vimos qué sucede cuando tenemos izquierda, pero tal vez sería bueno ver qué sucede cuando tenemos derecha. Voy a poner aquí una línea para que sepamos que este fue el momento 1. En el momento 2, necesito agregar una llave para crear un desbalance de tipo derecha, es decir, que va a estar más pesado la derecha.
Ok. Kaylee, ¿qué llave tendría que agregar para comenzar a crear ese desbalance? Kaylee, a la una. Bueno, no está. Marco, ¿qué llave tendría que agregar entonces? Para que haya un desbalance. Así es. Pensaría que un 30, un número menor. No, no es por ahí. Estamos creando un escenario derecha a derecha. Entonces, ¿qué llave debería de crear? 40, ¿no? Tendría que ser un número mayor para que se vaya a comenzar a desbalancear hacia la derecha. Por ejemplo, el 40 que me mencionó alguien. Entonces, de 37 agrego una llave 40. El factor de equilibrio en este momento de esta clave 40 es 0. Y el factor de equilibrio del 37 sería 1. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Ahora, recuerden, ahorita ya está el momento 2. Queremos crear un desbalance de tipo derecha a derecha. ¿Cuál sería la clave que tengo que agregar ahora en este árbol? En este árbol que tengo aquí. 77 o 75. Muy bien. El primero que escuché fue un 77. Entonces, el 37 aquí está, el 40 aquí está, y el 77 va de nuevo otra vez con colorcitos. Para agregar el 77 tengo que comenzar con la raíz. ¿Es mayor o es menor el 77? Es mayor. Entonces me muevo para este lado. El 40 lo evalúo con el 77. ¿Es mayor o es menor? Es mayor. Entonces, ahora sí. Agrego el 77 por aquí. Muy bien. El factor de equilibrio del 77, porque es ahorita una oca, que sería 0. El factor de equilibrio que tengo que calcular sería de todos los nodos que forman parte del camino para poder agregar el 77 en orden inverso como lo agregué, comenzando primero con el 40. El factor de equilibrio ahora del 40 es 1. Pueden notar que antes era 0 y ahora es 1, pues obviamente porque está desbalanceado hacia la derecha este nodo 40. Como cumple con la condición de que no supera una unidad, entonces regresamos al siguiente valor, que es la clave 37. ¿Cuál es el factor de equilibrio del 37? 2. Sería 2. Tenemos clavos, ¿no? Entonces, este es un escenario derecha, derecha. ¿Cómo se corrige este tipo de escenario? Haciendo una rotación simple hacia la izquierda, donde los hijos izquierdos del 40 pasan a ser hijos derechos del 37 y el hijo izquierdo del 40 sería el 37. ¿Cómo nos quedaría? Esto lo pongo aquí abajito. Los hijos izquierdos del 37, pues no hay, es nulo. Entonces le asignamos nulo al hijo derecho del 37. 37, ahora apunta nulo. El 77 ni se tocó. Sigue siendo hijo derecho de 40. Pero la rama izquierda de 40, antes que apuntaba a nulo, ahora va a apuntar al que era su papá, que sería el 37. Y con ello logramos entonces balancear este nodo a tal punto de que
su factor de equilibrio cambia. No sé si me doy a entender de mejor manera así. Sí, Inge. Muy bien. ¿Y el resto? A saber, ¿va? Sí, estamos nítidos, ingeniero. No, pero Sí, ahora uno difícil. Cuando es así Ok. una fila es un poquito más fácil de comprender, pero ya en uno más grande. Ahí es donde se complica. Ok. Y sigamos avanzando con este ejemplo. Entonces tenemos 40, 37 y 77, ¿verdad? 40, 37, 40, 37 y 77. Les propongo hacer algo. Vamos a hacer el mismo escenario, derecha a derecha, pero esta vez voy a procurar que tenga un poquito más de dificultad porque va a tener un hijo adicional a la izquierda, la llave que se va a volver raíz al momento de rotarla para allá. Aquí no tenía hijos el 40, entonces, por lo tanto, no, se quedó sin hijos el 37, pero si el 40 hubiera tenido un hijo, esos hijos del 40 que estaban a la izquierda pasan a ser hijos de la derecha del 30, que si no se quedarían abandonados. Ok, vamos a agregar entonces unas llaves por aquí y vamos a poner a la izquierda, vamos a suponer que agregamos, ¿cuál? 80. 47, 80 a la 47. 50. 47. ¿Por qué el 80 no? Mayor. Porque es mayor que 57. Si es mayor que el 77, no podemos agregar a la izquierda el 80. Por ahí me mencionaron algunos otros. Podría ser el 39. Ese ya es menor a 77. $39 no se podría porque iría a la izquierda del 40. Sí, hay que recordar de que todos los valores de el subárbol izquierdo de todos los nodos son menores y todos los valores del subárbol derecho son mayores. Si yo pusiera por aquí un 39, entonces estaría rompiendo la regla porque 39, siendo menor que 40, está ubicado a la derecha. Por lo tanto, ese valor no podría ser. Pero el 43 sí, que fue otro de los que me dictaron ustedes, y ese escenario sí se podría dar. Ok. Al agregar el 43, factor de equilibrio del 77 menos 1, y factor de equilibrio del 40 sería más 1. De momento no hay problema. Agregamos más valores para crear derecha a derecha. Voy a poner por aquí el 80. Con el 80 cambiaría porque entonces el factor de equilibrio de este sería 0 y el del otro sería menos 1 todavía. ¿Cierto? Perdón, 1. Y para crear el derecha a derecha, entonces tendría que agregar entonces aquí, precisamente, el valor 89. Siendo este 89, voy a borrar los factores de equilibrio que tenían antes, para comenzar de nuevo. Factor de equilibrio del 80 sería más 1. Factor de equilibrio del 77 sería más 1. Factor de equilibrio del 40 sería 2. más 2. Nodo problema, el 40. Este nodo 40 tiene clavos. Ok, este sería N y este sería N1. Que implica una rotación simple hacia la izquierda. ¿Ok?
el 40 pasa a ser, este 40 pasa a ser hijo izquierdo del 77, pero si yo hago eso inmediatamente, de que el hijo izquierdo del 77 ahora apunte al 40, ya no tendríamos quien apunte al 43. Por eso, previo a que este se convierta en el papá de este, los hijos de la rama izquierda del 77 deben de pasar a ser hijos de la rama derecha del 40. Gráficamente, esto quedaría así. El 40 queda por aquí. La rama izquierda de 40, que es 37, esa no entra en la jugada. Pero el 43, ahora sí, va a ser hijo derecho del 40. Aquí tendríamos el 43. Y el 77 ahora se convierte en papá del 40, apuntándolo como hijo izquierdo, y toda la retajila de hijos, todo el resto de hijos que venían aquí, esos ni se tocaron, siguen estando en la misma ubicación. Y el árbol se balancea. ¿Dudas, muchachos? No. No, ingeniero. Está fácil, ¿verdad? Creo que no hay. Ok. Está simple. La verdad que está simple. Solo es de recordarse del porqué de las cosas. Y como es un espejo, lo que ocurrió en lo contrario cuando era izquierda, ahora que va a ser derecha, sí se convierte como que en un problema para que esto funcione. Muy bien. No sé si no les di acceso de manera adecuada. Incluso les voy a poner de edición. Tal vez así ya logran entrar ahí porque me han estado llegando mensajitos. Ahí está, ya los veo que están entrando. Bueno. Así. Donde se pone más divertido es cuando hay rotaciones dobles. Porque la rotación doble resuelve los casos simétricos de rotación izquierda-derecha y de rotación derecha-izquierda. En la rotación doble lo que hay que hacer es mover tres nodos. Pero lo que hay que hacer son dos rotaciones simples de las que hemos visto. Solamente que es una rotación simple hacia un lado y después una rotación simple hacia el lado contrario. Va a depender del escenario en el que estemos para saber qué tipo de rotación hay que hacer. Ok. Veamos un ejemplo y vamos a comenzar con algo pequeñito, algo básico para que sea más fácil de comprender esa movedera de enlaces que conlleva todo esto. Ok. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una rotación doble. Lo voy a poner en la presentación número 6. Ustedes ya me están creando un montón ahí. Estoy en la presentación en la 6, ¿ok? Para que puedan ver ustedes localmente esto. Bien. Y este es el árbol que tengo yo por aquí. Fíjense, pues, agregamos la llave 40 y con esto el factor de equilibrio del 60 se volvió menos 1. Y el factor de equilibrio del 30 se volvió más 2. No sé si logran notar algo. Pero cuando teníamos el caso anterior era más 2 y más 1 aquí, para saber que era izquierda. Pero ahora que es derecha-izquierda, vemos que tiene un más 2 y un menos 1 en su hijo inmediato. Esos son tips para saber qué tipo de rotación correspondería hacer. Bien. ¿Cómo le vamos a entrar a este? Si se trata de un escenario derecha-izquierda, tenemos que hacer una rotación simple hacia la derecha
moviendo primero estos de aquí. Y del resultado de haber hecho esa rotación simple a la derecha, a este nivel, tenemos que hacer una rotación simple hacia la izquierda. O sea, hacer dos rotaciones simples, pero primero una hacia un lado y luego hacia el otro lado. Por lo menos con la explicación creo que estamos bien, ¿verdad? Veamos pues. Entonces, vamos a hacer una rotación simple primero, hacia la derecha. Y del resultado de haber hecho esa rotación a este nivel, vamos a hacer una rotación simple hacia la izquierda. Paso a paso. Primero este. Entonces, si vamos a hacer la rotación simple de este para acá, significa que este nodo sería N y este sería N1. Porque es una rotación simple, se puede utilizar el mismo algoritmo. Los hijos derecho del 40 pasarían a ser hijos izquierdos del 60. Y el 40 pasaría a ser la raíz, apuntando ahora a la derecha al 60. ¿Por qué? Porque esa es la rotación simple hacia la derecha, que fue la primera que vimos el día de hoy. Veamos cómo nos queda esto. El 30 ahorita ni lo estamos tocando, así que se queda igual. El hijo de él sí va a cambiar. ¿Derivado de qué? De que primero, los hijos derechos de 40 pasan a ser hijos izquierdos de 60. 40 apunta a nulo al lado derecho, así que 60 al lado izquierdo ahora va a apuntar a nulo. A la izquierda tiene nulo 60. Y ahora, la rama derecha de 40 pasaría a ser la clave 60. Con eso lo que hacemos es que gráficamente podemos decir que el 60 se vuelve en hijo derecho de 40. Gráficamente, pero ya sabemos que al final son puros apuntadores. ¿Ok? Y con eso se termina la primera rotación hacia la derecha. A este nivel, nosotros ahora tenemos que hacer una rotación simple hacia la izquierda. Los hijos izquierdos de 40 pasarían a ser hijos derechos de 30. Y el 40 pasa a ser papá del 30, colocándolo a la izquierda como un hijo izquierdo de 40. Así que voy a poner el 40 y voy a poner el 60 porque eso no cambia. Eso no forma parte del algoritmo. Entonces, paso número 1. Los hijos izquierdos del 40, ahorita es nulo, pasan a ser hijos derechos del 30. 30 ahorita está apuntando a 40, pero al asignarle los hijos derechos de 30, 30 a la derecha apuntaría a nulo, es decir, no tiene hijos. Y ahora, el hijo izquierdo de 40 va a ser quien antes estaba funcionando como raíz, que es el 30. Y con eso realizamos esa rotación doble, generando este árbol que se encuentra incluso perfectamente balanceado, porque el factor de equilibrio de 40 ahora es 0. ¿Dudas, jóvenes? Disculpe, Inge, ¿podría colocar el algoritmo así como con apuntadores, como lo había colocado con el primero? Sí. Gracias. Me voy a traer el archivo. Y lo pongo aquí. Y lo explico nuevamente. Con apuntadores. Sí, porque aquí no funciona el mismo algoritmo, sí. Funciona, claro que sí funciona. No. Ojo, que conste que este era el algoritmo cuando queríamos hacer una rotación a la derecha. Si queremos hacer una rotación a la derecha, hacia la izquierda,
este algoritmo sería todo lo contrario. Si aquí dice que el hijo izquierdo de n apunta al hijo derecho de n1, cuando hacemos la rotación al lado contrario sería que el hijo derecho de n apunta al hijo izquierdo de n1. Solo de tener ese cuidado. Ok. Va de nuevo. La primera rotación era hacia la derecha y por lo tanto este algoritmo sí nos sirve. Pongámoslo aquí. Aquí tendría el 30 otra vez, aquí al 60 y aquí al 40. ¿Ok? La rotación simple, ojo que vuelvo a repetir, voy a repetir todo para no ser bolas. Aquí estamos hablando de una rotación doble. Primero a la derecha y luego a la izquierda. Cuando vamos a hacer esa rotación simple a la derecha, en este caso, este sería n y este de aquí sería n1. ¿Ok? Bueno, entonces, paso número 1. El hijo izquierdo de n ahora apunta al nodo derecho de n1. Nodo derecho de n1 es nulo. Nodo izquierdo de n es 40 y ahora 40 apunta a nulo. Perdón. Vuelvo a repetir porque creo que me confundí ahí con las llaves. N sería 60 y N1 sería 40. Primer paso, este de aquí. El nodo izquierdo de quien está apuntando N, es decir, 60, ahora apuntaría a los hijos derechos de N1. N1 es nulo. Y N apunta a 40. Con esta línea de código, el 60 en su hijo izquierdo ahora apunta a nulo, porque era lo mismo que apuntaba N1 en esta posición. Haciendo el paso número 2, donde el hijo derecho de N1 ahora apunta a N, entonces sería que N ya no apunta a nulo, sino que va a apuntar al mismo que está apuntando N, que sería el 60. Yo lo pongo aquí arriba porque es más fácil de visualizarlo. Y ahora N1 apunta a N, porque este era 60. Y el 30 ahora apunta a 40, porque se vuelve la nueva raíz. Y este sería el último paso. N es igual a N1. Si vamos a hacer la rotación ahora a la derecha, todo esto cambia hacia el lado contrario. Bueno, este y este nada más. Okay. Este sería N y este sería N1 ahora. Y la rotación es simple hacia la izquierda. Perdón, este es N1, dije. Ahí estamos. Ok. Como este algoritmo ya cambiaría para la rotación derecha, sería todo lo contrario. Lo voy a escribir por aquí para que quede un poquito mejor. Vamos a ver. Gracias, Inge. El n punto derecho es igual a n1 punto izquierdo. Ya se me movió para... Vamos a hacer más grande. ¿Ok? Sí se nota que cambiamos todo, ¿verdad? Todo al revés. Sí. El n1 punto izquierdo ahora es igual a n. Y n es igual a n1. No varía. No sé si me va a permitir cambiar esto, hacerlo más chiquitito. No. Bueno, pero ahí nos vamos a ajustar en el espacio.
Este sería el algoritmo contrario, pero es lo mismo, ¿no? Solo que ahora sí cambiamos quién es n y quién es n1 por la lógica que les había dicho anteriormente, que primero son una rotación con estos nodos y luego es una rotación con estos nodos. Entonces, si este es n sería 30 y n1 sería 40. Y vamos a seguir estos tres pasos. Primero, el hijo derecho de n ya no va a ser 40. Aquí con esta primer línea decimos que los hijos derechos de n van a ser todos los hijos izquierdos de n1. Si existiera algún hijo aquí, este sería precisamente el hijo derecho de 30. En este caso es nulo, pues ese nulo es el que le vamos a asignar como hijo derecho al 30. Voy a poner 30 y ahora apunta a nulo, que sería el que apuntaba a 40. El 40 sigue apuntando a la derecha 60 porque eso no forma parte del algoritmo, ¿no? Eso no se afectó, ¿verdad? Muy bien. Paso número 1 ya fue hecho. Paso número 2. El hijo izquierdo de n1, este de aquí, ahora va a apuntar a n. N sería el 30. Así que hacemos esta línea. Y el último paso es que ahora la raíz se convierte en n1, que sería el 40 que tenemos acá. No sé si eso ayudó un poquito más a entender esas rotaciones. Bastante, gracias. Qué bueno. Pura práctica. En serio que esto es pura práctica. Ahorita tal vez un poquito es cuestión de práctica. Quiero darles un chivo para hacer todo esto. El chivo me lo pasé porque ya lo tenía antes. Déjenme buscarlo. O lo borré. Déjenme ver. Voy a buscar aquí en contenido. Por cierto, todo lo que les acabo de explicar viene del libro. Recuérdense que aquí estamos utilizando el libro como la base para generar todo esto. Vamos a ver. Solo le voy a buscar esto porque ese es el chivo para saber, porque eso es una pregunta que nadie me ha hecho. ¿Cómo saber qué rotación hay que hacer? Voy a corregir mi presentación porque no lo encontré. Fíjense pues, si el factor de equilibrio es más 2, entonces hay que analizar cuál va a ser el factor de equilibrio del hijo derecho. Es decir, que n1 va a ser hijo derecho. Si el factor de equilibrio es mayor o igual a 0 de n1, entonces la rotación que se debe de aplicar es derecha a derecha. Pero si el factor de equilibrio de n1 es menos 1, la rotación que hay que aplicar es derecha a izquierda. ¿Ok? Algorítmicamente, así la computadora va a saber qué tipo de rotación va a ser, o incluso hasta para nosotros, porque visualmente en ocasiones no se sabe si es derecha a derecha o derecha a izquierda o izquierda a izquierda o izquierda a derecha, y cualquier combinación de esas. ¿Sí? Pero con este chivo, aquí sí ya no hay vuelta de hoja. En la forma simétrica, si el factor de equilibrio de n es menos 2, entonces n1 va a ser el hijo izquierdo. Y lo que hay que evaluar es el factor de equilibrio de ese hijo izquierdo. Si el factor de equilibrio del hijo izquierdo es menor o igual a 0, es decir, menos 1 o 0, la rotación es simple, izquierda a izquierda. Pero si el factor de equilibrio de n1 es más 1, la rotación que tenemos que aplicar es izquierda a derecha.
todo lo contrario a lo que vimos en la primera parte. Si lo analizamos colocando esto precisamente con los 4 casos y con los valores de equilibrio, pues todo tiene sentido, porque es el peso que puede llegar a generar el desbalance para saber qué tipo de rotación tiene. Pero cuando el árbol ya está compuesto y ya se encuentra armado, esto resulta ser un poquito más complicado. Vamos a hacer un último ejemplo, que creo yo que con esto sí me voy a dar a entender del por qué este caso era un poco más difícil de comprender. Vamos a copiar este árbol aquí al Jamboard. Este sí es divertido. Ok, voy a poner este árbol aquí. Ok. Y la clave que inserté para este árbol es la clave 60. Pero lo voy a poner aquí mejor. Lo voy a escribir. La clave que estoy insertando es la clave 60. Ok. ¿Me podría ayudar alguien de los que está conectados indicándome cuál fue el camino, incluso no indicándolo, sino resaltándolo ahí con un color amarillo, cuál fue el camino que se tomó para llegar al 60? No sé si alguien me pudiera ayudar. No tendría que ser desde el 40, 80, 50 y 75. Sí, necesito que me lo marquen. Ok. Creo que por ahí está la opción para ponerle un marcador, Roberto, si me pudieras ayudar. Es el lapicito que está hasta el principio. Excelente. Listo, muchas gracias. Ese fue el camino que se tuvo que recorrer para agregar la clave 60. En el orden contrario, es necesario asignar el factor de equilibrio a cada nodo. El 75 ya lo tiene, que es -1. El factor de equilibrio del 50 ya lo tiene, que es +1. Pero la clave 80 no tiene el factor de equilibrio. No sé si alguien me podría ayudar en ponérselo. Anímese, está fácil. Sí, estoy. No sé si fue Tevi, es que Tevi tiene levantada la mano. Kaylee dice, Kaylee escribió que el factor de equilibrio es -1. ¿Están todos de acuerdo? Alguien me escribió ya el -1, muchas gracias. 3, dice alguien por ahí. 3 no puede ser. Si no es -2. A ver, ¿cuál es la altura de la rama derecha del 80? Es 3. No, 1. Es 1. De la derecha es 1. ¿Cuál es la altura de la rama izquierda del 80? Es 3. -3. 1 menos 3, ¿cuánto sería? -2. -2. Ok, entonces no es -1. Sí, el que agregó el -1 si lo pudiera borrar porque a mí no me deja. Sería de ponerle entonces -2, ¿verdad? No me deja borrarlo, Inge. ¿Quién no te deja? No me deja. Entonces, dale como para reversa.
Ahí creo. Sí, segundo, digamos. No sé si ya lo viste que está Mm, control Z. No se ahí. deja. No, no se deja. Ahí. Bueno, entonces no sé qué hacer. A ver, Hay que echarle corrección. qué divertido. Un cuadro, Ahí un está. cuadro blanco, ¿sí? Va, entonces pongámosle otra cosa aquí. Todo para estar ahí. Lo voy a tachar así. Dejémoslo ahí. ¿Les parece? Hicimos un relajo con esto. Bueno, entonces era -2. Eso era lo que quería llegar. El factor de equilibrio del 80 es -2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Inge, Bueno. Sí. Y la pregunta es, ¿qué rotación hay que hacer? Hay que hacer una rotación simple a la izquierda, una rotación simple a la derecha, o una rotación doble a la izquierda o a la derecha, o derecha izquierda. ¿Cuál creen ustedes? A simple Izquierda, vista, derecha. a izquierda, derecha, dice alguien por ahí. A simple vista, la verdad, está complicadísimo saber. No nos hagamos bolas. Veamos el chivo que les dije que era parte de la documentación. Que por cierto, tengo que cambiar mi presentación porque tengo que incluir esto, no lo había encontrado yo por ahí. Bien, dice, para saber qué tipo de rotación tenemos que aplicar, tenemos que saber primero cuál es el factor de equilibrio del nodo problema, donde el nodo problema es n. El factor de equilibrio es -2, o sea que nos vamos por este lado, este de aquí, el que estoy mostrando yo en lo que estoy proyectando. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces el 80 sería n. ¿Ok? Y según esto, N1 es el hijo izquierdo de N. Así que el hijo izquierdo de N sería el 50 y ese sería N1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Va. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué rotación tenemos que hacer? Si N vale 2, N vale -2, va a depender del factor de equilibrio de N1. ¿Cuál es el factor de equilibrio de N1? +1, ¿verdad? Izquierda, derecha. Entonces, como es +1, nos vamos por este lado. Y nos dice que tenemos que aplicar una rotación de tipo izquierda-derecha, que era lo que por ahí ya nos habían adelantado. Muy bien. Ok. Entonces tenemos que hacer una rotación hacia, déjenme ver, hacia la izquierda, perdón, hacia la, aquí me equivoqué, voy a poner este. Una rotación hacia la izquierda, primero, y luego hacia la derecha. Y aquí sí está divertida esta onda porque hay un montón de nodos involucrados. Pero yo creo que este sí es el ejemplo más chilero que pudimos haber propuesto. Voy a ponerlo aquí nada más, de que vamos a hacer rotación simple hacia la izquierda primero y rotación simple hacia la derecha a ese nivel. Bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer, ya sabemos cómo hacerlo. Si por ahí ustedes en una hoja se quieren adelantar a hacerlo, yo les propongo que se tomen un par de minutos para trabajarlo y ya luego yo comienzo. Ahí es donde vamos a ver quizá los errores que vamos cometiendo.
Por cierto, yo había dejado una tarea para la clase, pero no, definitivamente no iba a dar tiempo. Lo voy a dejar para que tengan que entregar hasta máximo el día viernes a la medianoche. También lo voy a cambiar nomás termine la clase, ¿vieron? Gracias, ingeniero, sí. Sí, Inge. Pasa a ser hijo derecho del 50. El 50 pasa a ser hijo izquierdo del 75. Y el 45, ese ni entró en la jugada, o sea que sigue siendo hijo izquierdo de 50. ¿Ok? Este 50 me quedó muy feo, lo voy a arreglar. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el hacer esta rotación simple a la izquierda conllevó a que este nodo 60 pasó a ser hijo derecho de 50, y que el 75 pasó a ser papá de 50 porque ahora es 50 su hijo izquierdo. Como 75 tomó esta ubicación, entonces ahora este 50 antes era hijo izquierdo del 80, por la rotación 75 se volvió hijo izquierdo de 80. El 90 no se tocó, el 40 no se tocó, ni tampoco todo lo que estaba por este lado, ni el 20, ni el 30, ni el 10. Esos siguen estando normalitos. ¿Ok? Muy bien. Pero era una rotación doble. A este otro nivel tenemos que hacer una rotación simple hacia la derecha. ¿Ok? Donde los hijos derechos del 75 pasan a ser hijos izquierdos del 80. Y el 75 toma esta ubicación dejando como hijo derecho al 80. El 80 lo pongo por aquí. Vamos a hacer más grande. Tiene como hijo derecho al 90, pero eso ni entró en la jugada del algoritmo, por eso no hacemos nada con él. Bueno, entonces como les decía, actualmente el 80 apunta al 75. Con la rotación simple a la derecha, la rama izquierda de 80 se convierte,
todos los hijos que tuviera 75, que en este caso es nulo, y por lo tanto aquí 80 apunta a nulo. La rama derecha de 75 ahora va a ser el 80. Y todos estos que están aquí, simplemente los sigue arrastrando porque no entraron en la jugada del algoritmo. Aquí sigue el 50, aquí sigue el 45, a la derecha el 60. Como el 75 pasó a ser la raíz, ahora es hijo derecho de 40. Aquí quedó el 20, aquí quedó el 30 y aquí quedó el 10. ¿Ok? Con eso terminamos de hacer entonces las dos rotaciones. Primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Y pueden notar que del árbol resultante, todas las claves siguen estando ordenadas. Es decir, los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Todo íntegro para poder seguir funcionando como tal. Lo último que conllevaría ser, porque nosotros quedamos que aquí habíamos llegado al factor de equilibrio, es terminar de recorrer esto, revisando que la raíz tampoco haya visto afectada a pesar de que ya se hizo un equilibrio. La altura del lado derecho sería 1, 2, 3. La altura del lado izquierdo, 1, 2. 3 menos 2, 1. Por lo tanto, esto termina porque ya el árbol está balanceado. Listo, muchachos, eso sería todo. Me alargué un poquito más de la cuenta, pero creo yo que valía la pena explicarlo de esa forma. Que tengan muy buena tarde y nos seguimos viendo.